para seguir analizando los datos que surgen del balotaje del pasado domingo, ya estamos recibiendo con muchísimo gusto un informe de Capital a Óscar Botinelli, presidente de la consultora Factum. Óscar, un placer tenerte, ya más descansado y con los datos un poco más, me corrige porque descansado más o menos. No. Han sido jornadas muy intensas, con mucho para analizar. ¿Qué podemos decir de esta elección? ¿Qué nos dejó la elección del domingo ya pasados unos días? Bueno, pasados unos días uno empieza a mirar ya más en profundidad, en perspectiva, los números. Es importante ver algunos datos. El primero, que es un poco anecdótico, pero también despeja algunas fantasías, votó más de 2.433.000 personas, tanto en octubre como en noviembre. Y entre octubre y noviembre la diferencia fue 148 votos. 148 votos más, menos en noviembre. Es decir, si se convoca a todos los que votaron en octubre y no votaron en noviembre, entran en un living. Claro. Entonces, la aguja por ahí no se movió. Lo cual deja algunas dudas sobre el famoso operativo de voto de Argentina, que efectivamente está registrado la cantidad de gente que vino, la cantidad de uruguayos, pero lo que hay que ver es cuánto vino en octubre, pues se está viendo lo que entró en noviembre. Capaz que entró lo mismo, lo que pasa es que hubo menos ruido con la venida de gente del exterior, porque si no, si vino tanta gente y en octubre no vino, acá hubo una epidemia y por lo menos no se registró en los hospitales. Así que, porque vinieron más o menos, se había dicho que 50.000 personas entre el aeropuerto y sí, entre uruguayos cruce, y extranjeros. Y de los uruguayos hay que traer los menores. Pero el tema, bueno, y además hay de todos los partidos. Claro. Pero probablemente en octubre haya venido lo mismo, porque si no, no puede haberse no movido la cantidad de votantes. En un país donde el que no vota o da parte enfermo o paga la multa. Ese es un primer dato. Segundo, una cosa realmente muy curiosa. Desde que existe el balotaje, en los 3 anteriores, votó en blanco anulado mucha más gente en noviembre que en octubre. Cosa lógica, en octubre hay un montón de partidos, muchísimas más listas al Senado, muchas más listas a diputados, y la gente tiene más o menos algo que le guste. El balotaje es una opción entre dos, que bueno, uno puede votar porque le gusta mucho otro puede votar porque no le gusta nada a uno, y otro se refugia en el voto en blanco. Siempre aumentó. Hace 5 años votó el 3,3 en octubre y el 5 en noviembre. Blanco. En blanco y anulado. Blanco y anulado sumado. Porque en general el anulado, hay anulados por error, pero el grueso del anulado, el que va a votar deliberadamente anulado. Por ejemplo, me decían que en esta elección es muy grande la cantidad de sobres que al abrir están las 2 hojas. Daniel Martínez y la calle Pou. Sí, el que anula, sin duda. Bien, esta elección en octubre hubo 3,63. En noviembre, datos del primario, 3,78. Diferencia 0,15, menos 4.000 personas. Si van todas al Palacio Peñarol, queda medio vacío. Esto para marcar que estamos hablando de números pequeños. El voto en blanco anulado, grosso modo, fue igual en octubre que en noviembre. Bien, en octubre hubo, además del voto en blanco anulado, otros 3 conjuntos de votantes. Uno, el oficialismo, ¿no? O la izquierda. Porque, aunque no sea un bloque, terminan para un balotaje votando todos para el mismo lado, que es el Frente Amplio, Unidad Popular. Del otro lado, la coalición, es así, coalición electoral opositora por el cambio formalmente realizada ya esa noche. Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente, Partido Independiente. Y luego un tercer conjunto, o cuarto, porque si contamos en blanco anulado, que es lo que llamemos nuevos partidos desafiantes. Los nuevos partidos que no son ni de la coalición opositora ni de izquierda clásica. Estamos hablando del PERI, por ejemplo. Estamos hablando del PERI, el Partido Ecologista, del Partido Verde Animalista y del Partido Digital. Bien, para empezar a desgranar. En blanco anulado ya dijimos, de octubre a noviembre casi no se movió. De los nuevos partidos desafiantes, vemos que, grosso modo, la mitad votó a la calle Pou y la mitad a Daniel Martínez. Es decir, no movieron la aguja, se neutralizaron mutuamente. Y ahora veamos el piso de cada una de las dos fórmulas en base a todo esto. La oposición, la coalición opositora parte, 54,1 es la suma de sus 5 partidos.
Partido Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, de la Gente Independiente, suman 54,1. Más 1,2 que le agrega la mitad de los nuevos partidos desafiantes. Vale decir que el piso de arranque, los empresarios le dicen el balance de inventario, es 55,3, o el inventario de apertura. El oficialismo arranca con 39,0 del Frente Amplio, 0,9 del resto de la izquierda, 39,9 más 1,2 de la otra mitad de los desafiantes. A ver, el Frente Amplio en octubre votó 950.000, números redondos. Sí. ¿No? Pero vamos a hablar de porcentaje, si no vamos a entreverar. Bien. Con lo cual nos da que el punto de arranque de Martínez es 41,1. 55,3, 41,1. ¿Cómo termina? Y después vamos a ver el medio. La coalición opositora, 48,8 va a terminar probablemente, quizá un poquito más, pero por ahora lo vemos en 48,8, hay que esperar todavía los votos observados. Sí. Por lo tanto, del 55,3 al 48,8 pierde exactamente 6,5 puntos, 6,5. Bien. El oficialismo de 41,1 pasa a 47,4. Gana 6,3, porque hay un 0,2 que fue al blanco anulado. Es decir, del 6,5 que pierde la coalición opositora, 6,3 va para Daniel Martínez, 0,2 para engrosar el voto en blanco anulado. Bueno, ¿de dónde vienen estos votos? Bueno, suponiendo que el Partido Nacional tuvo una lealtad perfecta, cosa que parecería que sí, habrá algún caso que no, pero numéricamente importante, todos estos votos salen de los 4 partidos asociados, de los socios, Colorado, Cabildo, en menor grado por su dimensión, Partido de la Gente, Partido Independiente. Estos 4 partidos sumaron el 25,5% en octubre y la pérdida 6,5%. De otra manera, la cuarta parte de los votantes de los partidos socios de la coalición, asociados, fundamentalmente Colorado y Cabildante, no votaron a Lacalle Pou y votaron básicamente a Daniel Martínez. 1 de cada 4 de la oposición, sin sacando el Partido Nacional, claro, votó al Frente Amplio. En principio votó al Frente Amplio, un puchito en blanco y anulado. Es decir, que es muy importante este cambio. El grueso son colorados y cabildantes. ¿Y a qué se debe ese cambio? Déjame terminar un poco. Bien. Porque antes quiero hacer un análisis del medio. En el medio estuvieron las encuestas. Vamos a trabajar la encuesta Nacional Factum. La encuesta Nacional Factum daba a Lacalle Pou entre 50 y 51. 50 votos firmes, 51 global. ¿Qué vemos? Que arrancó en 55,5, 55,3. El 17 de noviembre daba entre 50 y 51 y terminó en 48,8. ¿Qué quiere decir? Que el grueso lo pierde entre la elección nacional, entre el 27 de octubre y el 17 de noviembre. Ahí había perdido alrededor de 4,5 puntos, 5,5 puntos, según cómo tenemos la encuesta, si lo firme o lo global. Ahí perdió el grueso y el resto lo termina perdiendo, que es 1,5 a 2 puntos, en la semana final. Pero ocurre que lo que pierde la coalición antes del 17 de noviembre o hasta el 17 de noviembre no va todo a Daniel Martínez. Más o menos la mitad va a Daniel Martínez y la mitad en blanco anulado, que en ese momento está dando 6%. 6% donde el grueso tenía dudas de votar en blanco anulado. En principio se inclinaba para ahí, pero no estaba seguro. Y el gran fenómeno de la última semana es no solo que hay más o menos de 1,5 puntos a 2 que pierde la coalición hacia Daniel Martínez, sino que también hay otro tanto que pierde el voto en blanco anulado, lo deja de ganar y va a Daniel Martínez. Es decir, gente que fue de la coalición al voto en blanco anulado y el voto en blanco anulado a Daniel Martínez. Es decir, tenemos un efecto global la última semana de 3 a 4 puntos y medio, 3,5, 4,5, que engrosa a Daniel Martínez
viniendo todo de la coalición, pero uno directo y otra parte en 2 etapas. Entonces, acá tenemos explicaciones distintas. Claro, ¿a qué se debe ese cambio, no? Si es el cambio de último momento, si es el voto a voto, si es el efecto Manini. Bueno, lo primero que vemos es que podemos primero analizar una cosa estructural. Olvidémonos del escalón del medio, el resultado final. Lo que pierde la coalición opositora coincide más o menos con lo que hemos estudiado, y lo dijimos acá en algún momento, que eran los votos débiles que tenía la coalición, que era más o menos 6 puntos, un poquito más, un poquito menos, que era la mitad de gente cabildo que había votado anteriormente al Frente Amplio y particularmente a Mujica, y la otra mitad colorados más bien vallistas o liberal progresistas, que como proyecto país no estaban muy afín a la calle Pou ni a una coalición de esta naturaleza. Y da la impresión que esa gente la pierde en su gran mayoría la coalición en las 3 primeras semanas. Pero en la última encuesta, digo, en realidad estaba muy firme el voto en el torno del 50%. Claro, pero partían de 55,5. El voto firme era 50. Todavía tenía uno probable o débil, pero venían de 55,5, 55,3, y ya había caído 4,5 puntos. Eso es lo importante, que no cae desde la encuesta ahora, cae desde octubre la encuesta, y le queda una pequeña caída después. Entonces ahí tenemos una caída estructural que es muy importante. Lo que ocurre es que ese es el fenómeno de caída, pero no el fenómeno de captación de la fórmula oficialista, porque la fórmula oficialista capta la mitad de la caída a la semana anterior. ¿Me explico? Sí, se explica. Y la otra mitad caía, pero me quedo en blanco. Y viene la última semana. Bueno, ahora vendrían un poco las hipótesis de explicación. Del fenómeno puntual final, bueno, hay uno que de alguna manera golpeó, que es el tema militar, en el cual digamos lo siguiente: es probable que el mensaje de Manini solo no hubiera provocado demasiada conmoción. Más allá que un fenómeno muy extraño, porque si uno analiza la trayectoria de Manini, nunca antes ni después de ese video tuvo ningún mensaje de esa dureza y de esa agresividad. Siempre fue un hombre de principios muy claros, muy nítidos, con mensajes indudables desde el punto de vista de sus principios, pero calmos. Ese fue el único mensaje que uno vio duro, tremendamente duro, y dirigido además a integrantes de las Fuerzas Armadas. No me importa la explicación, se sostiene que estaba muy preocupado de que veía cómo venía avanzando el Frente Amplio y particularmente el mujiquismo en la tropa que antes había votado al Frente Amplio. Claro, porque si hubiera hecho ese mensaje como para todos los votantes en general, claro, de Cabildo era una cosa, el tema que lo dirigió a la tropa, claro, esa pero fue además, la diferencia. de alguna manera, más allá de su intención, tuvo mala suerte, que en el mismo momento aparece el coronel retirado Silva Valiente difundiendo su editorial. ¿Fue mala suerte? Bueno, creo, no puedo inferir. Porque es mucha casualidad. Es casualidad, pero yo diría que... O mucha coincidencia, no digo casualidad, capaz pero que no son es la dos palabra. cosas. Silva Valiente no es un hombre de Cabildo Abierto, ¿no? Y se ve que hay gente que cree que está volviendo a una vieja época, que es uno de los peligros que tiene la calle Pou, que el resultado lo ayudó mucho a poder calmar aguas, de que acá no vienen con los cuchillos en los dientes a degollar a los que se van, que es un poco lo que se vio mucho fanático. A lo paritario de la elección. Claro, al resultado tan ajustado. Aquí un soplo definió a favor de uno que de otro. Eso genera una calma que no es lo mismo que haber aplastado. Claro. ¿No? El clima que se crea es otro. El clima más favorable a un gobierno calmo y de entendimiento es este resultado. Bien. Y el tema además no es que hubo dos mensajes, que los dos mensajes interactuaron en las redes sociales, fueron magnificados, muy bien explotados y generaron mucho temor en gente, o por lo menos desagrado, o rechazo o desagrado. Y gente dice, volvemos otra vez a la época militarista, o se vienen otra vez. Y eso realmente movió algo de los últimos votantes. Nos quedan 2 minutos, Oscar. Bueno, y lo último que queda es que también el voto a voto
dirigido, por un lado, hacia lo que puede ser los votantes del nivel más bajo, donde hay mucho familiar o personal de tropa, donde ahí operaba mucho lo que podemos llamar el mujiquismo o el Frente Amplio General, pero particularmente ese, pero también las clases medias, donde le llegó el mensaje de estabilidad y certeza, de alguna manera, cuidado con el cambio, ¿no? Al revés del mensaje, somos el cambio, no, somos la estabilidad, somos la continuidad, y muy activo el colectivo de los docentes. Sí, los colectivos, en varios colectivos se movieron. Varios colectivos. El de docentes fue el que logró entrar en un sector que permeaba en los vallistas. Cuidado que aquí está en riesgo la educación pública. Por eso la señal quizás... no, la señal de Robert Silva es clarísima. Porque, nominado en principio para ocupar el CODICEM, ¿no? Exacto, no lo pusieron en un primer lugar la coalición como para aventar fantasmas. El Frente Amplio no hizo demasiado en los grandes medios para crear el fantasma tampoco, pero sí los colectivos docentes que tuvieron mucha llegada con los colectivos docentes vallistas a los cuales le crearon la duda. Creo que básicamente eso, el tema de la certeza, el tema del miedo al cambio, el de perder ganancias habidas en este periodo, el tema de los docentes, cuidado con defender la educación pública centralizada en el Estado, en ANEP, y finalmente el tema militarista, sumó todo para terminar de producir estos dos cambios. Queda mucha tela para cortar, pero no me quiero ir sin preguntarte algo que está en la calle. Es decir, ¿se equivocaron las encuestas? Porque todas confluyeron una semana antes o en la misma semana con los mismos resultados. Más allá de los cambios a último momento, que como el del caso de Manini, que pudo haber influido, o el voto a voto para hacer ese cambio de un resultado tan parejo, le erraron, faltó historia en balotaje para dar esta diversidad, digamos, esta diferencia entre el resultado final. No, primero, la única forma de saber si una encuesta se equivoca es si alguien tiene algún dato de qué había en el Uruguay el día de la encuesta, no una semana después. La encuesta mide ese día o esos días, no mide el futuro. Ese es un primer dato. Claro, pero fue tan ajustado y tan exacto el resultado con las elecciones nacionales que en esto hubo tanta diferencia. Eso ratifica que no puede haber error de encuesta. Si la misma metodología, el mismo tipo de votantes, produce en uno un resultado ajustado a lo que venía dando la encuesta y en otro no, es que en uno es claro que hubo corrimiento electorado y en otro no. El otro electorado vino estable, confluyendo hacia un resultado, y el otro se fue moviendo, entre otras cosas, pero el balotaje se mueve más. Pero esta explicación que acabo de dar, una lástima que no nos dio el tiempo a hacer los gráficos, muestra claramente cómo la encuesta o las encuestas quedan a mitad de camino del movimiento. Es decir, parten de acá arriba la coalición, llega acá y la encuesta está acá. Es decir, no es que se equivoca, siguió cayendo y hubo cosas que aumentaron la caída de la coalición y el oficialismo venía subiendo y hubo hechos que hicieron que subiera mucho más fuerte hacia el final. Es decir, claramente la encuesta no tiene que ver que acertó o no acertó. Directamente midió un momento, ese momento estaba a mitad de camino, el electorado confluyó en otro y por favor no se piense que la encuesta ve el futuro, mide lo que está y se ven tendencias. Bien. Óscar, se nos acabó el tiempo. Bueno, gracias por este ciclo. Hoy cerramos el ciclo 2019, este ciclo intenso de elecciones nacionales, balotajes y de momento histórico de fin de un ciclo de gobierno del Frente Amplio y primera vez que el cambio se da hacia los partidos tradicionales que en conjunto gobernaron casi un siglo y tres cuartos de historia del país, ¿no? Para nosotros ha sido realmente un placer y un honor tenerte en todo este ciclo. Gracias, Óscar. Bueno, y también saludo de parte Eduardo, ¿no? de Eduardo Botinelli, que el otro día no tuvo tiempo de despedirse.